Dios, muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad de reunirnos, aunque sea por Zoom en este día, Señor. No queremos dejar pasar un solo día de meditar en ti, Señor bendito, y de abrir nuestras Biblias, porque ahí conocemos tu corazón y tú nos hablas y nos guías, nos instruyes, Padre. Te damos honor y toda gloria en nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén. Vamos a ver Juan 14, Juan 4, del 1 al 26. Evangelio según San Juan, del 1, versículo 4, no, capítulo 4, del 1 adelante. Juan 4. Sí. ¿Nadie todavía? Ya está. Irma, ¿o qué es? ¿Conchita, tal vez? A ver. Veo otro hermano por ahí que no sé quién es. Rosita. Ah, Uriel, hola, buenos días. Ya está, ya levantó su mano, entonces ya encontraron la Biblia. Dice, cuando pues el Señor se entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y dice la Biblia, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, entonces dice aquí la Biblia que el Señor Jesús tenía que ir a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria, y se sentó en el pozo de Jacob, perdón, y dice la Biblia que entonces vino una mujer dice la Biblia que era como la hora sexta. La pregunta que tengo, Rosita, ¿cuál era la hora sexta? ¿3, pastor? ¿Las 3 de la tarde? No. Daisy, ¿qué hora es la hora sexta? 12. ¿Las 12? Las 12. Las 12 del día. Ir al pozo a las 12 del día era un enorme problema. ¿Por qué? Porque es donde está el pleno rayo del sol y estamos hablando del desierto, así que era totalmente agotador. Lo más seguro es que esta mujer iba al pozo sola, cuando lo regular es que fueran temprano, las mujeres en conjunto, a tomar agua y platicar, pero esta mujer iba sola a esa hora. Y dice la Biblia que ella pasó por el lugar de Samaria y se encontró una mujer samaritana. No menciona el nombre de la samaritana, pero sí menciona que era samaritana, que era de samaritana. Y el Señor le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Muy bien. Pero ¿por qué no se tratan entre sí los judíos y los samaritanos? La pastora va a dar la respuesta. Porque los samaritanos eran una raza mezclada. Eran judíos casados con sirios. Muy bien. Ok, ¿escucharon todos? O sea, no eran judíos de raza pura, sino que estaban casados con sirios. Muy bien. Samaria era una región montañosa de la antigua Palestina, ubicado en la parte central del reino de Israel. Se le dio nombre por la antigua ciudad de Samaria, capital de aquel reino que reemplazaba al monte del norte de Siquem. Actualmente es una ciudad, es una ciudad que ustedes conocen como se llama Cisjordania. Antes de que Israel fuera dividido en la parte del norte y del sur, había el centro de Israel era Samaria. Antes de que Jerusalén fuera el centro de la parte sur de Israel del sur, la parte del norte tenía como capital Samaria. De hecho, era la capital de todo Israel, pero después de que se dividieron, se quedó Samaria como capital del reino del norte y Jerusalén como capital del reino del sur. Dice la Biblia, 1 de Reyes 16:21, 1 de Reyes 16:21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginac, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pues el pueblo que seguía a Omri pudo más que
el que sigue a Tibni, hijo de Ginar, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habitaban, que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Dice la Biblia, pues nos enseña que esto que vemos en Reyes, dice que el pueblo ya estaba dividido, y dice aquí que un rey, Omri, fue el que en el reino del norte compró a una persona, le compró el monte y lo hizo como propio. ¿Por qué era tan importante Samaria? Para empezar, porque era un lugar que estaba en lo alto y por la posición en la que tenía, era muy difícil poderla conquistar. Podía haber a distancia los que querían acercarse, los que querían atacarlos, entonces se podían defender con facilidad, pero por la altura que tenía y por la posición, entonces era muy altamente codiciado. Y este rey Omri compró ese lugar, pero especialmente porque tenía un significado espiritual. Era la capital, el reino del norte. En el reino del norte no estaba la presencia de Jehová. Jehová estaba en la presencia del sur, estaba en la parte de Judá, en la parte de Jerusalén. Y pues ellos, como dijo mi esposa, era una mezcla entre la gente que estaba viviendo ahí como los judíos y la gente que había sido deportada a Babilonia. Si vamos a ver tantito, esta cita no la anoté, pero se las quiero leer, se lo voy a leer tantito. Está en Esdras, capítulo 4. No tienen que leerlo, solamente lo van a escuchar. 4 del 9 en adelante. En tal fecha escribieron Reúl, canciller, y Simsenai, secretario, los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, los de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas y todos los demás pueblos que en el grande y glorioso Asnapar transportó a hizo habitar en la ciudad de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Dice la Biblia que lo que hicieron lo que ordenó Ciro fue que pudieran regresar los judíos que estaban desterrados. Habían sido deportados para Babilonia y habían tenido varias deportaciones, pero esta fue la más fuerte, en donde el reino se quedó completamente sin gente ya. Solamente se quedaron escasamente unos 7,000 personas, porque las últimas 10,000 fueron deportadas para Babilonia, y los que se quedaron en todo Israel era gente ya muy anciana, o eran muy niños, o las personas que estaban lisiadas, gente que no era de provecho. Entonces ellos se habían quedado ahí, y después de 70 años, el rey Ciro ordenó, de hecho Dios había ordenado así, lo que esto sí era, que regresaran otra vez a construir el reino de Israel. Y cuando regresan, lo que hizo el pueblo de Babilonia fue hacer que en la capital del reino, que era entonces Samaria, hubiese algo especial. Trajo a gente o mandó gente que estaba de los asirios para que habitaran ahí, y entonces se mezclaron los sirios con las mujeres judías que allí habitaban. Y entonces esa mezcla causó una enorme dificultad hasta el día de hoy. De tal suerte que en todo pleno de Israel, en el centro de Israel, se encuentra Cisjordania. Y Cisjordania no es algo que es la antigua Samaria, no es algo que los judíos consideren como judío, sino que es como una caída, como un fracaso que tengan en el mero centro de Israel, a Samaria, o los que son hoy de Cisjordania, que son enemigos acérrimos de los propios judíos. Dice también, aquí vamos a aprender que el pueblo judío tuvo, pues bueno, de las varias deportaciones que tuvo por su pecado, esta fue la más grave, porque en todas ellas, cuando lograron regresar, regresaban con sus propias familias, pero cuando regresaron los judíos de la deportación a Babilonia y habitaron Jerusalén, ya estaban mezclados desde Babilonia por una parte, y los que ya estaban en Israel, y se habían mezclado con las mujeres judías también, y entonces se creó una enorme situación de religiones, de creencias, de filosofías y por supuesto, de depravación tremenda. La gente que estaba ya ahora en Israel era gente que no temía a Jehová, aunque decían que tenían a Jehová. Dice la Biblia, vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. 2 de Reyes 17, 24.
Los tengo que traer un poquito correteados porque tenemos un poquito de tiempo y hay mucho que avanzar. Segunda de Reyes 17:24. Me enseñan si ya levantaron su mano que ya lo encontraron. Daisy ya. Rosita ya. Nada más. Y de todo lo demás no se ve nada. Ok, dice él trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, a Cuta, de Apta, de Amatar y de Sefaraín, y los puso en la ciudad de Samaria. Vean lo que dice aquí. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Apna, de Amat y de Sefaraín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron en Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Siria: la gente que tú trasladaste y le pusiste en la ciudad de Samaria, no conoce la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Siria mandó diciendo: llevad allí a uno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habite allí, y les enseñen la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habitaba que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho en Samaria, cada nación en sus ciudades donde habitaban. Y los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Mibrasat y a Tartak, los de Sefaraín quemaban a sus hijos en fuego para adorar a Adramelech y a Namalek, dioses de Faraín. Temían a Jehová, hicieron los bajo pueblos sacerdotes en los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso en el nombre de Israel, por los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no tendréis otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre por ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, también a sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así lo hacen hasta hoy. Qué escandaloso está esto. La estrategia del diablo fue hacer mezclas, fue mezclar lo santo con lo profano. Esto es la mejor estrategia del enemigo, que tú te confundas y tú dudes de la fe de Dios, en Dios, y que ya dejes de rendirle culto al único Dios vivo y verdadero. Dice que el rey mandó gente de varias partes, y menciona aquí los lugares: Babilonia, Cuta, los sabeos de Hamat y de Sefaraín, y cada uno de ellos traía sus propios dioses y sus propias costumbres. Y Samaria, que es el monte, no solamente es el monte en realidad, sino que son varias provincias alrededor de Samaria, que también se le llaman Samaria. Entonces, estos gentes que trajeron de Babilonia se ubicaron en las diferentes lugares cercanos a Samaria, que también se llama Samaria, y entonces cada uno empezó a tener sus propias deidades. Les voy a platicar que de Babilonia trajeron a Sucot Benot, y ellos tenían, Sucot Benot significa tiendas de las hijas. Ellos adoraban a sus dioses en adoraciones mediante tiendas, porque son orgías. Hacían tiendas de campaña y metían a la gente ahí, y su dios estaba ahí dentro de esas tiendas. Así es como le ofrecían honor a su dios. De Cuta trajeron a Negal, dios asirio de la guerra. Los sabeos trajeron a Nizal, ídolo con apariencia de perro. Tartak, ídolo con apariencia de asno. Y trajeron también a Hamat, a Sima, ídolo en forma de macho cabrío calvo. Y de Sefaraín trajeron a Medrek y a Nemalek, los cuales quemaban a sus hijos en fuego. Eso decía la Biblia, que temían a Dios, pero también adoraban a sus dioses. Lo interesante es que ellos pensaban que los dioses eran territoriales, que solamente podían tener fuerza sobre un cierto lugar. De tal manera
que ellos decían que en Samaria habitaba Jehová, y como los que habían traído de Babilonia no sabían cómo adorar a Jehová, entonces Dios había enviado leones para que los mataran y dijeron, hay que traer gente que nos enseñe cómo adorar a Dios, pero no porque quisiera cambiar de religión, sino porque querían estar en paz con Dios, pero también con sus dioses. Y esa es otra mezcla, donde la gente piensa que puede estar bien con Dios y con el diablo. Esto no es posible. No puede ser que seas amigo de los dos. Entonces ellos tenían la idea de que podían adorar a Dios porque los judíos que trajeron, los sacerdotes, enseñaron la ley de Dios a la gente y la gente empezó a obedecer, pero también hacía culto a sus propios dioses y la descendencia de ellos estaba más confundida con los propios padres. ¿Por qué? Porque es una confusión que tengas a una persona que hoy te hable de Dios y el día siguiente te hable de la Virgen, y el día tercero te hablen de las limpias, y al otro cuarto te hablen de la astrología, después del tarot, y dices, ¿qué es este desastre? Bueno, esa es una estrategia del diablo cuando hace mezclas, cuando divide, cuando confunde, y la religión de los samaritanos combinaba elementos de culto a Jehová con las prácticas de culto a los dioses de los colonos asirios que llevaron con ellos. Así que cada uno trajo sus propios dioses y adoraban a uno y al otro. Hasta los tiempos de Jesús, los samaritanos eran tenidos en poco porque aún conservaban las costumbres paganas. Por eso es que decía la samaritana, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, siendo que yo soy samaritana? Cuando dice ahí que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Ahora, ¿y dónde está parte del problema? Es que Samaria se encontraba justo en el centro de todo el territorio judío. Quitando la parte de norte y sur, estaba justo en el centro. La parte central no es Jerusalén, sino era la parte de Samaria. Entonces, tener a tu enemigo justo en el centro, que además en ese entonces era el lugar de adoración al Señor, ahí es donde el diablo precisamente se acomoda para hacer sus mezclas y confundir a la gente que los rodea. Así que por sus medios fue que el diablo dividió al pueblo judío y lo hizo que fueran pues odiados, porque ya su descendencia no eran ni eran de Babilonia, ni eran judíos. Era toda una mezcla de todo. Hoy en día, si bien es cierto que mucha gente en la iglesia cristiana no tiene ídolos físicos, muchos cristianos ya quitaron de sus casas las vírgenes, las veladoras, ya quitaron los inciensos. No por eso han quitado la idolatría. Esa es la parte de la mezcla. Y dejen platicarles en dónde está parte de esto. Hoy en día, lo que yo veo con mucha frecuencia es que existe una cantidad de gente que se la vive adorando a su ídolo. ¿Saben quién es su ídolo? Ellos mismos. Y vemos cómo es que la gente se pasa haciendo ejercicio, teniendo cuerpos espectaculares, para poder tener derecho a cualquier cosa que les guste del sexo opuesto, y esto, sin duda alguna, es idolatría. El hecho de que tú tengas un cuerpo espectacular te lleva a que lleves también una ropa espectacular, que es adoración, y esto también es idolatría. El tener un cuerpo atlético no es una seguridad de fertilidad. Muchos de ellos no pueden tener descendencia. Los antiguos rendían cultos a Netzbal, ídolo de la apariencia de perro, y Tartak, ídolo con la apariencia de asno, las cuales demandaban, o las cuales son un símbolo de lo que hoy sería como los fármacos que la gente toma para poder tener virilidad o para poder tener descendencia. Entonces, estas cosas son idolatría. Esto es algo que, si Dios no te permite tener hijos, tienes que aceptarlo, pero no tienes por qué estarte inyectando cosas, ni buscando cosas que no debes tener, como tal vez la Viagra o como otras cosas, que los hacen adictos y después los llevan a que tengan químicos en sus organismos hasta que los desvían. Y finalmente, y lo más terrible, es que estos cuerpos tan espectaculares, para mala fortuna de muchos, son de gente que es homosexual. Los ves muy fuertes y son gays. Las ves muy fuertes y son homosexuales, son lesbianas. Dices, pero entonces, ¿qué desastre es esto? ¿Por qué? Porque esto se llama idolatría. Aman sus propios cuerpos. Siempre queremos estar del lado del ganador, al que da el mejor golpe, al que llega primero a la meta, al que siempre gana, al que siempre sale con la suya. Es decir, nos gusta estar siempre del lado del vencedor y nunca del vencido.
Pero esto también es idolatría. ¿Por qué razón? Porque no aceptas lo que Dios te ha puesto en ti y lo que Dios quiere hacer de ti. Una mente que siempre quiere hacer lo que quiere hacer y no es ni remotamente dócil ni sensible para ser enseñable, nos deja ver que hay una enorme idolatría en sus personas. Cualquiera a las personas que no piden consejo y se manejan solos, no son enseñables, nos deja ver que son idólatras. ¿De quién? De ellos mismos, porque no acepta que se les señale sus errores. No los aceptan y siempre hay una causa por las cuales se la viven en pleito constantemente. El espíritu de guerra, de altivez, hace que las personas cambien de iglesia. No me gusta esta porque me enseñan mis fallas. Me voy a otra que me digan pues que soy guapo, que soy vencedor, que yo, pues si yo diezmo voy a ser bendecido y voy a ser prosperado. Y entonces vemos que convierten a Dios en una imagen, en una idolatría que no es la que Dios está ordenando. O sea, Dios no acepta la idolatría. Y esto es un enorme error. La gente piensa que puede comprar a Dios con oraciones o con ayunos o con dinero, cuando no es lo que Dios está buscando. Él busca un corazón de personas que sean arrepentidas y que le busquen. Y algo que también enseña aquí es aprenderse a mantenerse a distancia y no mezclarse. Otra de las cosas que he visto con mucha frecuencia es que vienen las personas a la iglesia y como no ven jóvenes, para sus jovencitas se van a otra iglesia. ¿Por qué? Porque lo que están buscando no es a Dios, están buscando pareja para sus hijos. Y lo que hacen es que se van a otra parte, donde sus hijos, que por supuesto no están convertidos, van a otra iglesia y entonces se mezclan, se convierten en samaritanos. Se mezclan lo sano con lo santo con lo profano. ¿Por qué? Pues porque se mezclan con lo que no es. También he visto con mucha tristeza que la gente dice, bueno, como en la iglesia no hay jóvenes, entonces me meto con los que sean paganos con tal de que tenga descendencia. Y esto es mezclar a la gente. Cuando una persona busca lo que está fuera de la iglesia, entonces es idolatría y es una mezcla. Cualquier persona que busca otra cosa que no sea Dios en la iglesia y busca una jovencita o un joven que no hay en la iglesia, entonces deciden tener descendencia de gente pagana. Pues prefiero tener a alguien que sea pagano y tener descendencia, aunque no sea pagano, aunque no sea cristiano. Y esto no es para bien, sino para mal. Trae tristeza, trae desdicha, trae frustración, pero especialmente lo que no les importa, no vemos, es la mezcla que se está generando porque están uniendo lo santo con lo profano. Si Dios no ha traído gente a la iglesia o más gente es porque necesitamos orar más, pero no significa que tengamos que perder la fe y empezar a hacer cosas incorrectas como el estarse mezclando con gente que cuando tú permites o tú haces o tú estás buscando tener relaciones con gente que no es cristiana, entonces estás ofendiendo a Dios y estás mezclando lo santo con lo profano y te conviertes sin duda alguna en un samaritano. Samaria es una representación de una iglesia caída, de una mezcla de lo santo y lo profano, donde la gente dice que teme a Dios, pero honra a sus ídolos. Y sus ídolos son ellos mismos. ¿Qué son? Sus dineros, sus bienes, sus logros académicos, su estatus social, sus hobbies, sus deportes, la clase social, forma parte de su propia deidad. Y esto es algo de lo que hoy tenemos que reconsiderar, que es lo que no se tiene que hacer. Samaria, hasta el día de hoy, ha causado enorme problema para el pueblo judío, porque tiene el enemigo justo en el centro de su casa. ¿Se pueden imaginar eso? Que tú en tu casa tengas a tu propio enemigo ahí en el centro de tu casa. Tienes que darle la vuelta para llegar a alguna parte porque está en el centro de tu casa. ¿Y cómo lo puedes quitar? No lo puedes quitar. Y lo peor de caso es que la descendencia de los samaritanos se mezcló con la descendencia de los santos, porque finalmente vienen de mezclas y la gente no razona que esto está mal. Los cristianos tenemos que aprender a entender que Dios nos llamó, o sea, la parte santa significa apartado, apartado para Dios. Santo significa apartado, el que se decide guardar y hace distancia y no se mezcla con la gente que no es del mundo. No significa que te salgas de ese planeta, significa que puedes convivir con tus compañeros, con tus vecinos, con tus familiares que no son de tu misma fe, pero no significa que te mezcles con ellos. Porque cuando te mezclas con ellos, tu descendencia ya perdió lo santo y se convierte en profano. Los propios judíos en México se casan judíos con judíos. Sin embargo,
muchas jovencitas anhelan ser novios de algún judío. Y se hacen novios y se casan. Pero ¿saben qué es lo que pasa con la comunidad judía? Que a los descendientes de esta persona no los reconocen como judíos y ya los desterran. Ya no pueden hacer negocios con ellos porque ofendieron a su Dios por haberse mezclado con gente. ¿Te quisiste casar con una mexicana? Pues cásate. ¿Te gustó? Pues adelante. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya no hacemos negocio contigo y tu descendencia está considerada en los libros de la gente judía. Entonces, ellos tienen mucho cuidado con esto, de no mezclarse lo uno con lo otro. Es también muy importante considerar que los samaritanos adoraban a Dios en los montes, estamos en la parte más alta. Y dijeron, Señor, adoramos a Dios en este monte o en este otro. Jesús le dijo, ni en este ni en otro, sino que ahora me van a adorar en espíritu y de verdad. Y les enseña a la mujer samaritana la forma en la que vino Dios, viene Dios a corregir lo que la gente había hecho mal. Si no alguna, no es la única parte. En otras de las parábolas el Señor habla acerca de una persona que fue golpeada en el camino y que un samaritano lo ayudó y que tenía más corazón un samaritano que un judío. Ahora, no menciona que los judíos, que los samaritanos sean mejores que los judíos, sino que el Señor puede tomar bueno de lo malo, pero no significa que se deban mezclar. Hay gente judía, no, hay gente que no conoce de Dios, pero necesita conocer de Dios primero para después de que lo conoce, entonces pueda formar parte de la grey cristiana y entonces ya pueda tener una mezcla con los propios cristianos, pero nunca antes. Entonces, si tú estás buscando una novia en el mundo que no es cristiana, estás atentando contra Dios. Estás demostrando que no te interesan las cosas de Dios. Te interesas tú y tú eres tu propio idólatra, tú eres tu propio Dios y no escuchas opinión, sino simplemente quieres hacer lo que a ti te parece correcto. Si tú, jovencita, estás buscando a un joven que te gusta y no importa que no sea cristiano, no me interesa, yo quiero estar con él, pues te lo vas a lograr. Pero vas a encontrarte con un problema que ni tú ni tu descendencia van a ser cristianos porque abiertamente, con conciencia, es que se tomaron esas decisiones y con conciencia vienen las consecuencias. El Señor tolera cuando la gente se equivoca, cuando hace cosas erróneas porque no conocían, pero cuando ya conocen y se les ha enseñado que el pueblo judío y los cristianos somos muy celosos de las cosas de Dios y no mezclamos lo uno con lo otro y lo hacen voluntariamente y se tatúan y se ponen piercings y hacen cosas indebidas como mezclarse en las fiestas y meterse droga y fumar y cosas que dicen, ay, no es porque no es mucho, no hay que ser tan religiosos, ¿qué tanto es tantito? Es poquito, nada más es un cigarrito, nada más es una copita, nada más es un bailecito con la muchacha de por aquí o de por allá. Esto nos deja ver que la persona no tiene ni tantito respeto por Dios, ni conoce las cosas de Dios. Hermanos, la Biblia nos habla que el diablo es un grande estratega. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Dice que desde Babilonia mandó gente. Dice, el pueblo judío va a regresar y va a reconstruir otra vez Jerusalén. Pero para debilitar su fuerza, mandó a Samaria gente para que habitara allí y se mezclara con la gente judía de ese lugar. Y entonces se convirtió en un tremendo problema que hasta el día de hoy está presente. Nosotros queremos evitar conflictos, aprendamos a orar al Señor. Queremos evitar conflictos, aprendamos a no mezclar lo uno con lo otro y no hacer alianza con el enemigo para que el día de mañana no tengas que estar sufrido por no haber hecho lo que Dios ordena. Dios protege a su pueblo. Dios protege a los suyos. Nuestra fuerza, hermanos, la tuya y la mía, no radica en tu mucho conocimiento de Dios, sino radica en tu santidad y la mía. Radica en que seamos fuertes en ser santos para Dios. Ahí es donde está nuestra fuerza. Cuando nos guardamos de cometer pecado, cuando sabemos qué cosas nos atraen y te alejas de eso, me atrae mucho la música, te alejas, me atrae mucho el cigarro, me alejo, me atrae mucho los muchachos, me alejo, me atrae mucho la ropa, pues me alejo. Entonces, yo tengo que aprender a manejarme y a mantener distancia siempre con lo que está en el mundo. Dios no te puso en una pecera para que no te pasara nada, te puso en el mundo para que aprendas a defenderte y para que des testimonio de cómo un cristiano se comporta de una manera diferente y aprende a mantenerse en esa posición. Hoy en día yo quiero decirles algo. Muchas personas tienen mucho miedo de tener descendencia, porque el mundo que nos está ofreciendo es un mundo de muchísima violencia. Cada día nos asombramos de las cosas que escuchamos.
desde los feminicidios, desde los robos, desde los secuestros. Estaba escuchando una información que dieron acerca de los derechos de piso de las bandas mexicanas, de secuestros y de robos y de tráfico de drogas, y simplemente es un mundo sumamente violento, muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Simplemente me quedé impresionado de lo que estoy viendo. Y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que tengamos un país con esa decadencia? Bueno, lo tenemos así porque hemos dejado de orar. Está así porque hemos dejado de orar al Señor y pedir ayuda y liberación y que Dios envíe a una persona que pueda tener una solución, que pueda tener una mejoría, porque nuestro país está en los primeros lugares del mundo en cuanto a violencia. No es posible que tengamos un país así, siendo que Dios nos dio un país que es maravilloso. Yo no he visto en ninguna parte del mundo, ni aún en Israel, un país tan productivo como México, que tiene litorales, que tiene minerales, que tiene todo lo que pueden hacer. O sea, la tierra que tenemos es una tierra extraordinaria, tenemos agua, tenemos clima impresionante, simplemente tenemos de lo mejor que otros países en el mundo no tienen. Sin embargo, estamos duramente atacados, hemos sido duramente atacados por el diablo, precisamente para debilitar lo que Dios nos ha dado. Y esto ocurre porque hemos hecho una mezcla extraordinaria. Pregúntense ustedes, hermanos, estas temperaturas tan elevadas que escuchamos en Europa. Yo he escuchado de Europa, que es de Europa, y me dice la gente, un hermano, si Europa es imposible predicar del Evangelio. Es una mezcla de gente que solamente se vive trabajando, viviendo por su economía, pero no buscan a Dios en ninguna parte, ni aún en las iglesias o las pocas que hay, sirven como museos, pero no buscan al Señor como debían. ¿Y sabe qué es lo que está pasando en Europa? Está pasando por una tremenda, fuerte fuerza de calor impresionante. Cuando escuchamos, si ustedes la han leído a Sherlock Holmes, a Sir Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes, y ven, han leído sus novelas, siempre están en neblina, siempre está haciendo un frío de la patada en todos lados. Se han visto la serie de La Corona, se dan cuenta que está haciendo mucho frío. Vamos, Inglaterra siempre ha sido muy frío, y para que sean en este momento en 46 grados de temperatura, 46 grados, dices, ¿qué es esto? Eso que jamás lo han vivido. 46 grados es impresionante. Bueno, esa ola de calor que ha atacado, por supuesto, a Inglaterra, a Portugal, a España, a Italia, son causas atípicas que nos dejan ver que Dios, cuando envía estas fuerzas, es porque el pueblo ha desobedecido a Dios y no lo honra. Yo veo en la Biblia cómo aparecen las sequías tremendas, y esto eran causantes porque habían olvidado a Dios. Es un juicio de parte de Dios. Y México está viviendo también secuelas de estas temperaturas tan fuertes, pero estamos todavía más de mal o más agresivamente mal que en Europa porque conocemos de la palabra. Ellos han dejado la palabra, pero nosotros tenemos la palabra y hemos dejado de buscar al Señor y honrar. Hoy tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios perdón y ayuda para que esto no ocurra y tomar normas en nuestra vida para no mezclarnos con el mundo. No anheles cosas. Los jóvenes no tienen por qué estar anhelando una persona diferente al pueblo judío. No pueden pensar en eso. Si a lo mejor la persona se murió y se quiere volver a casar, tendrá que ser otra vez con personas que sepa y que tema al Señor, que se den cuenta que es la mejor manera de que puedan tener una garantía de que Dios esté con ustedes y no que estén en contra del Señor. Hermanos, se acabó el tiempo. Les bendiga.